Bien, comenzamos con la segunda clase. En esta clase lo que vamos a ver son las fórmulas SI y la fórmula buscar. La fórmula SI la aplicaremos primero a la posibilidad de obtener una de dos respuestas posibles. Luego veremos una variante o luego veremos la variante de la misma fórmula SI, pero trabajando con tres respuestas posibles. En la primera, las respuestas son bueno, regular, y en la segunda, bueno, regular y malo. Para eso agregué dos columnas a la planilla con la que veníamos trabajando, situación 1 y situación 2, pero también agregué una primera columna donde están los números, simplemente como para enumerar los gastos, aunque en realidad a ese número lo utilizaré más luego. Bien, vamos entonces por el uso de la fórmula SI. Lo que tengo que tener presente para la fórmula SI es que esta va a trabajar con tres parámetros: el valor buscado o prueba lógica, en el cual tendré la prueba lógica o pregunta, en el cual voy a tener dos elementos a comparar. El segundo parámetro es el valor SI verdadero y el tercer parámetro el valor SI falso. Veamos cómo es escribirlo, pero planteemos primero la situación. La situación me dice que toda vez que el porcentaje de gastos, es decir, esta columna, sea mayor a 10, diré que el gasto es regular y entonces tendría que buscar la manera de reducirlo. Pero si no es mayor a 10, hasta 10 digamos, diré que el gasto está bien, que es bueno, que está dentro de un margen aceptable, ¿no? Entonces, el número 10 es el que marca si es bueno o si es regular. Y ese número 10 es uno de los datos que voy a usar para comparar. Primero que nada, el signo igual. Luego, el nombre de la función. Si abro paréntesis. Dije que uno de los datos es el porcentaje de gastos, sí, y el otro es el número 10. Y digo en este caso, si es mayor que 10. Si es mayor que 10. Lo que vaya a responder siempre va a depender de cómo arme la pregunta. ¿Por qué? En este caso estoy diciendo, si el porcentaje de gasto de marzo referido a la luz es mayor que 10, diré que el gasto es regular. Pero si el porcentaje de gastos de marzo de la luz no es mayor a 10, es decir, cuando no se cumple esta condición, diré que el gasto es bueno. ¿Sí? Y cierro mi paréntesis. Pero entonces, en este caso, bueno, por supuesto, porque es menor que 10, me dice que es bueno. Ahora, aquí la fórmula la armé, en realidad mi pregunta, condición o prueba lógica, es si el porcentaje es mayor a 10. Pero puedo ponerlo al revés. Es decir, puedo preguntarme si mi porcentaje de gasto no si es mayor que 10, sino si es menor, y como el 10 es bueno, digo menor igual que 10. Si es menor o igual que 10, diré que el gasto es bueno. Mientras que si el gasto no es menor que 10, estamos hablando de un gasto regular. Entonces, lo que ponga como respuesta depende de la manera en que fue armada la pregunta, pero lo que tengo que tener presente es que el orden de mis parámetros nunca va a cambiar. Primero, la condición o prueba lógica. Segundo, el valor SI verdadero. Esto es cuando se cumple la condición. Y por último, el valor SI falso, cuando no se cumple la condición. ¿Sí? También sigue siendo bueno porque el porcentaje de gastos es menor a 10. Cuando estamos trabajando con planilla, nosotros tenemos que centrarnos en la primera fila y toda fórmula que vaya a utilizar, que funcione, que sea correcta
en esa primera fila. ¿Por qué? Porque después simplemente haré uso del manejador para arrastrar la fórmula. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es situación 1. Entonces, en situación 1 decíamos, tenemos dos respuestas posibles. Regular o bueno, esto es, si es mayor que 10 es regular, si es 10 o menos es bueno. Veamos la situación ahora en la que voy a trabajar con 3 posibles respuestas. Cuando voy a trabajar con 3 posibles respuestas, esto es bueno, regular o malo, desde ya lo que tengo que tener presente es que una sola fórmula sí no es suficiente. No es suficiente porque la fórmula sí va a tener una de 2 posibles respuestas, y en este caso tengo 3. Entonces, imaginemos lo siguiente, una escala numérica en la que voy a dividir en 3 intervalos. El primer intervalo irá de 0 a 8. El segundo intervalo irá de 8 a 10. Y el tercer y último intervalo irá de 10 en adelante. O mejor dicho, de 0 a 8, pero el 8 no dentro de este intervalo. En el segundo intervalo del 8 al 9. Y en el tercer intervalo, del 8 al 10, perdón, en el segundo intervalo, y en el tercer intervalo mayores que 10, ¿sí? Entonces, primer intervalo, de 0 hasta, ¿sí? menor o igual que 10. Este es mi primer intervalo, menor o igual que 10, comenzando en 0. El segundo intervalo, el primer intervalo menor que 8, así dijimos. El segundo intervalo irá desde el 8 hasta el 10 y del 8 hasta el 10, ¿sí? Del 8 al 10. Y el tercer intervalo será mayor, igual que 10. Bien, entonces, estos son mis 3 intervalos. ¿Cómo los usamos en la fórmula sí? Primero, igual si, abro paréntesis, lo mismo que hoy, hago una pregunta donde voy a comparar 2 elementos. Pero ¿qué es lo que tengo que tener presente aquí? ¿Trabajo con el primer intervalo o trabajo con el último intervalo? Es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con el primer intervalo. Entonces digo, igual si porcentaje de gastos, me olvidé de abrir el paréntesis, igual si porcentaje de gastos es menor o igual que 8, menor igual que 8. ¿Qué sucede si es menor o igual a 8? Si es menor o igual a 8, estamos hablando de que el gasto es bueno. Ahora, ¿por qué vuelvo a preguntarme? Necesariamente vuelvo a preguntarme porque yo no estoy seguro de si es regular o si es malo el gasto. De lo único que puedo estar seguro que es bueno porque es menor que 8. Pero no sé si está entre 8 y 10 o si es mayor que 10. Por eso vuelvo a preguntar. ¿Sí? Abro paréntesis y ahora voy a ir por el otro extremo. Pregunto entonces otra vez sobre el porcentaje de gastos, pero si ese porcentaje de gastos es mayor, ¿sí? Si es mayor que 10. Si es mayor que 10, estamos hablando de que el gasto es malo. Ahora. Pregunté por este primer intervalo. No cayó el valor allí. Pregunté por este segundo intervalo. El tercero. Tampoco cayó el valor allí. Entonces, necesariamente el único posible intervalo donde haya caído el valor es este. Y esto, de 8 a 10, es bueno. Es regular. Y cierro 2 veces, pues abrí 2 paréntesis. ¿Sí? Entonces, repito, lo que hacemos es preguntarnos siempre por los intervalos. En esta primera fila pregunté por el intervalo inicial, el de menor o igual a 8, y luego por el intervalo final, el de mayor o igual a 10. Pero el orden es exactamente lo mismo.
voy a hacerlo ahora al revés. Igual si pregunto por el segundo intervalo, ¿sí? Si el porcentaje de gastos es mayor al segundo intervalo, ¿sí? Vamos de nuevo, si el porcentaje de gastos es mayor o igual, mayor que 10, perdón, si es mayor que 10, no es mayor o igual a 10 porque el 10 no está incluido en el tercer intervalo, el valor 10 está incluido en el segundo intervalo, acá es solo mayor, bueno, me está corrigiendo la fórmula, ¿no? Pero acá es solo mayor, no es mayor o igual. Bueno, si es mayor que 10, digo que el gasto es malo. Vuelvo a preguntarme, ahora pregunto por el extremo menor, ¿sí? Por el intervalo menor. Esto es, si el porcentaje es menor que 8, ¿sí? Si es menor que 8. El 8 está incluido en este segundo intervalo, por eso aquí también el menor igual está mal, ¿sí? Es solo menor que 8. Y entonces digo, si es menor que 8, el gasto es bueno. Pero si no es malo, es decir, no está en el intervalo 3, no es bueno, tampoco está en el intervalo 1, significa que está en el intervalo 2. Y entonces no es necesario que vuelva a preguntarme. Por defecto ya sé que es ese el intervalo en el cual ha caído el valor, es decir, que es regular. Y otra vez cierro dos paréntesis, pues abrí uno al principio y abrí un segundo paréntesis con el segundo sí. He olvidado, la corrección es porque he olvidado una comilla. Entonces, si el error no es grave, automáticamente Excel me lo va a corregir. Perfecto. Entonces decía, una vez que mi fórmula funciona, lo único que hago es arrastrar. El resultado es regular porque está entre 8 y 10. Toda vez que sea menor a 8 es bueno. Y cuando es mayor que 10, el resultado es malo. Esto entonces con respecto a la fórmula sí. Veamos ahora la fórmula o la variante de buscar. En este caso, buscar en matriz. La primera variante de búsqueda que vamos a ver. Para eso agregué también una segunda estructura al archivo anterior. En esta estructura lo que hice fue poner unos títulos, pero no uno al lado del otro en diferentes columnas, sino uno debajo del otro en diferentes filas. Pero siguen siendo títulos iguales que estos, y los uso como tal. Estos títulos lo que me indican es lo que voy a tener al lado, a la derecha, digamos. Bien, ¿cómo funciona la fórmula buscar? La fórmula buscar, a la fórmula buscar, yo le voy a dar un número, y ese número me va a permitir obtener un resultado. La fórmula buscar en matriz, que es la variante que vamos a ver, trabaja con dos parámetros. El valor buscado y el segundo parámetro es la matriz, que son dos letras. El valor buscado siempre es una dirección de celda vacía, donde yo voy a poner el número que estoy intentando buscar. Entonces, cuando voy a poner el valor buscado, yo imagino que arriba no tengo nada. Dicho de otra manera, el valor buscado jamás podrá ser una celda que se encuentre dentro de los datos de mi planilla. Entonces, escribo la fórmula igual buscar, abro paréntesis, dije, el valor buscado es una dirección de celda vacía. Repito de nuevo lo que dije antes, estos son títulos, me va a indicar lo que tengo a la derecha. Yo también dije que a la fórmula, a las variantes de búsqueda le doy un número, y ese número me permite obtener un resultado. El número lo voy a poner en esta celda. Este es mi valor buscado. Punto y coma. Luego la matriz. Y en la matriz decía, tengo dos letras. La primera letra tiene que ver con el valor buscado. Dicho de otra manera, ¿qué voy a poner en esta celda? En D16. Según el título, un número. Entonces digo, ¿en qué columna están los números? En la columna B. Por lo tanto, mi primera letra es B. Separo de la segunda letra por 2 puntos. Y la segunda letra será lo que me permita obtener la descripción, o la columna donde se encuentra la descripción. Es decir, que mi segunda letra es C. ¿Por qué? Porque allí están las descripciones de los gastos. C.
cierro paréntesis. Me dice como mensaje numeral n barra a. Esto no es un error, Aquí hay una fórmula y esta fórmula hace referencia a un número, a una celda. En esa celda debería haber un número, pero está vacío. Entonces por eso me informa de esta manera. Ya veremos cómo se corrige esto, pero no es un error. Vamos a el porcentaje de gasto. Escribo otra vez la fórmula, es igual buscar, abro paréntesis. El valor buscado no cambia, por lo tanto sigue siendo la dirección de celda de 16. Y como el valor buscado no cambia, es decir, hablamos siempre de un número, implica que la primera letra de la matriz tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy dándole un número que voy a encontrar en la columna, que solo voy a encontrar en la columna B, por lo tanto, mi primera letra de la matriz es B. Ahora, lo que cambia es la segunda letra, porque lo que pretendo encontrar ahora o mostrar ahora es el gasto de marzo. Y el gasto de marzo lo tengo en la columna F. Por eso la segunda letra es F. Ahora, para obtener el porcentaje de gastos, otra vez igual buscar, abro paréntesis. Como dije antes, el valor buscado no cambia, por lo tanto la primera letra de mi matriz tampoco. Lo único que, como se habrá notado, cambia es siempre la segunda letra. Eso es lo único que irá cambiando. Ahora la letra es G, porque estoy buscando el porcentaje de gasto. Cierro paréntesis. Entonces, ¿sí? Lo único que fue cambiando es la segunda letra de la matriz. La primera letra nunca cambió. Acá no es A, otra vez. No es A, esto es B, porque en B están los valores buscados, ¿no? Los números están en la columna B. Entonces decía, el valor buscado no cambia, de 16 en todos los casos. La primera letra tampoco, lo único que va cambiando es la segunda letra. Nada más. Decía que el numeral n barra a no es un error, sino que es un mensaje que me brinda Excel diciéndome que ahí hay una fórmula y que esa fórmula referencia a otra celda y en esa otra celda debiera haber un número que no está. ¿Cómo se corrige ese error? Simplemente voy a poner un número, cualquiera de los que tengo, del 1 al 8, ¿sí? Voy a poner el 3 por ejemplo, presiono Enter e inmediatamente se reemplaza por el gasto correspondiente. Voy a disminuirle un poco los decimales a 2, como tengo arriba en mi planilla. Puse el número 3, me dice que es el gas, fue 330 pesos el gasto del mes de marzo, 0,97 su porcentaje. ¿Sí? Gas 330, 0,97. Vamos a cambiarle el número, 6. El 6 es el cable, el gasto fue 1.400 y 413 su porcentaje de gasto. De esa manera es como funciona esta variante de buscar en matriz. En la siguiente clase veremos que presenta un problema, ya lo explicaremos y ya veremos qué alternativa tenemos como para tratar de salvar ese problema. Bien, esto es entonces la fórmula sí y la variante buscar en matriz.